Vamos a tratar autores que, por lo menos a mí, me parecen de los más interesantes. Son muy novedosos, son actuales, escriben ya en lo que sería nuestro idioma habitual. Por supuesto, la mayoría de estos referentes, o por lo menos los que he conocido, que ustedes como sabrán, en mi caso como abogado no estoy tan metido en el mundo académico, con lo cual es limitada mi visión y mi adquisición de nuevos autores de la sociología, pero estos son de los más novedosos que he visto y en su gran mayoría, o diría en su totalidad en realidad, son norteamericanos. Son muchos de las universidades, de la Universidad de Chicago, por ejemplo, es una de las más importantes, en la producción de estos sociólogos medios locos que han desarrollado el concepto, o mejor dicho, como herramienta sociológica, la idea y el paradigma del interaccionismo simbólico, que es uno de los nombres que recibe, o paradigma constructivista. En fin, a mí me gusta más esa denominación, interaccionismo simbólico, porque hace referencia justamente a la idea de la interacción que hay entre las personas para construir una realidad, por eso es interaccionismo, y lo de simbólico al concepto que entendemos por símbolo. ¿Qué es un símbolo? A ver, Ezequiel, ¿qué entendemos por símbolo en el idioma habitual? Alguna especie de representación gráfica que tenga algún significado. Bien, bueno, podemos tomar ese concepto. Entonces, de esa idea de interacción y representación que nos da algún significado, es la base para entender a los autores del interaccionismo simbólico. Fundamentalmente nos referimos a tres de estos autores, Mead, Garfinkel y Goffman, siendo posiblemente Goffman el más interesante desde el punto de vista de hasta dónde llegó con esta idea de lo que él llama el enfoque dramatúrgico, ¿no? Así le termina poniendo el nombre a su desarrollo sociológico. Pero bueno, antes de eso, vamos a tratar de entender un poco de qué se trata este paradigma antes de ver ya los autores. Vamos a seguir la exposición para tratar de que se mantenga ordenada de la obra de Maciones y Plummer. Es el capítulo 7, se voy a tratar de dejárselos recortado directamente en el cronograma que usamos. Se llama Microsociología, la construcción social de la vida cotidiana. ¿Sí? Ese es el nombre del capítulo. Bueno, empieza con una historia de una niña que la encuentran, que había sido abandonada y bueno, que fallece al poco tiempo por no haber podido resocializarse. Le dejo a ustedes que lean después esa trágica historia para asociarlo con los conceptos que vamos a ver ahora, porque no nos da para ver entero el capítulo, así que vamos a ir salteando a las partes que considero fundamentales. Y en esto hay una idea que es de un sociólogo, Peter Berger y Thomas Luhmann, la desarrollan, es construcción social de la realidad. ¿Sí? Este sería como el concepto, construcción social de la realidad, que implica que la realidad, o lo que nosotros percibimos como realidad, es una construcción de la sociedad. O sea que nosotros mismos, los seres humanos, construimos la realidad. Fíjense que es un concepto bastante interesante, ¿no? No es que la realidad está dada, es objetiva, sino que la construimos. Lo primero que tenemos que decir antes de meternos ya en este concepto fuerte es que acá estamos en un paradigma que, completamente a diferencia de los anteriores, ve al sujeto desde el terreno de la persona, desde la interacción personal, persona a persona. Por lo tanto, a veces estamos ahí muy cerca de la psicología, porque es las conductas del ser humano, digamos, individual. Lo que pasa es que en este caso nos estamos enfocando en el desarrollo entre distintos seres humanos, distintas personas entre sí,
y no tanto en lo que pasa por la cabeza de una sola de esas personas, como sería más la psicología, en la cual lo que más importa es lo que le pasa a este sujeto. Acá abrimos un poco el foco, ¿se acuerdan que hablábamos de paradigma como distintos focos que podemos usar en una cámara? Bueno, acá abrimos un poco para ver la interacción entre personas, entre dos o más personas, pero no las grandes clases sociales, los grandes grupos, sino las pequeñas interacciones del mundo cotidiano, del mundo real, y entonces nos enfocamos ahí, en lo básico. Por eso también se le llama microsociología, ¿no? La micro interacción. No estamos viendo la clase social de los trabajadores y la clase social de los dueños de la producción o de los burgueses. Estamos viendo la relación entre un trabajador y su jefe. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre un docente y el grupo de estudiantes? O entre el grupo de estudiantes entre sí. ¿Cómo ocurre esa interacción, esa dinámica? Y eso es el objeto de esta llamada microsociología y de este paradigma en particular. Bueno, hace alusión al principio de la descripción, estos autores que nombramos recién, nos hablan de que para definir este concepto de construcción social de la realidad, es muy útil el teorema de otro sociólogo que se llama Thomas y que se conoce como teorema de Thomas. Básicamente, acá está el concepto, es lo que ustedes tienen que saber bien. Lo que dice el teorema este es que situaciones que definimos como reales se hacen reales en sus consecuencias. ¿Sí? Una cuestión sumamente interesante por sus aplicaciones prácticas y específicamente, de lo que me gusta a mí llegar, si hay tiempo, a la cuestión del mundo del derecho. Cómo esto es una herramienta básica en el mundo del derecho que muchas veces no le prestamos tanta atención, pero que es fundamental para comprender cómo funciona también un pleito judicial, por poner, por ejemplo, en la vida práctica. Entonces, bueno, mencionan tanto el teorema de Thomas, para ejemplificarlo, hace alusión a un cuento, digamos, de literatura, de un autor que también se llama Thomas, que describe una situación en la cual una persona va caminando por la calle, una zona medio peligrosa, y se encuentra con una banda de tipos que lo ven y ya le quieren pegar, ¿no es cierto? Lo ven y dicen: a este lo vamos a asaltar, le vamos a robar todo lo que tiene y le vamos a enseñar quién manda en este barrio. Entonces se le ocurre al personaje de este cuento decir que él escuchó que en este barrio el jefe es jefe porque tiene huevos, digamos, se la banca, ¿no? Tiene agallas, dice el cuento. Pero bueno, lo hacemos un poquito más cordobés a la historia. A mí me dijeron que el jefe es el jefe porque se la banca solo, porque no me viene a pegar en patota. Entonces, él dice eso. Y con solo decir eso, genera que entre estos patoteros que estaban ahí esperando para fajarlo, esperando para asaltarlo y pegarle, de pronto esa mera frase les hace pensar si lo que está diciendo es cierto o no, si realmente es así, cómo actuar frente a una mera frase, ¿no? El tipo lo único que les dijo es: a mí me dijeron que aquel jefe es jefe porque se la banca solo, porque pelea de a uno. Entonces, ¿qué termina pasando? Que efectivamente el jefe de esa banda sí aparece y sí es así, yo me la banco y vamos a pelear de a uno. Entonces, ¿qué logró el personaje de esta ficción? Con solo decir eso, terminó ocurriendo eso. Porque si él no decía que el jefe porque se la banca, directamente lo agarraban, lo molían a golpe y lo dejaban tirado ahí y se acabó. Pero era al decir eso
logró que el jefe reflexione sobre esa cuestión y diga, sí, es verdad, así es. Y hacer un enfrentamiento uno contra uno, lo cual, por supuesto, le permitió por lo menos defenderse y ser respetado o no por esa banda de matones, pero ya se salvó de la paliza, digamos, por el mero hecho de decir una frase. Fíjense, eso es como una persona, por decir algo, termina convirtiendo a eso en una situación real. Esa es un poco la enseñanza que nos da, que luego los autores que vamos a ver ahora lo desarrollan un poco más. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta para que quede claro este concepto? Es bastante simple en cuanto a su formulación, pero luego es complejo de pensar, ¿no? de comprender en cuántos casos en realidad una situación termina siendo definida por una serie de expresiones, frases, pensamientos, y antes de eso la situación no era así. Es decir, la formulación es bastante simple, pero qué complejo es darnos cuenta en la vida diaria cuántas cosas terminan siendo construidas por nosotros mismos. Hay muchas de las ideas de estos autores que uno las puede ver súper procesadas, súper masticadas, digamos, en los típicos, lo que son hoy en día los coaching, los motivadores, los que dan esa charla, bueno, usan mucho de los conceptos de estos autores, pero simplificados a un nivel básico, y bueno, tienen así también su público. Bueno, estos son sociólogos que lo que nos están diciendo es, uno puede construir, hasta cierto punto, por supuesto, puede construir la realidad en base a la interacción social, declaraciones, pensamientos, expresiones, conductas, que hacen que algo que no es real en un principio termine siendo real en sus consecuencias. Esa es la idea básica. Digamos que el primero de estos sociólogos, avanzo un poco acá en el texto, es Mead, Herbert Mead, y el concepto de self social. Esto normalmente suele ser pregunta de examen, ¿cómo es el proceso de formación del self? ¿Sí? ¿Cómo hace el ser humano, la persona, para justamente integrarse a la sociedad y ser un ser valioso, un ser socializado, como se dice, ¿no? Vieron que el concepto de cárcel significa que es un lugar donde se manda a la gente para resocializarse, es decir, que nosotros aparentemente somos socializados desde que nacemos. Entonces, quien desarrolla mejor, o el autor más reconocido en esta idea del ser, es Herbert Mead. Acá hay un contrapunto entre las ideas de Herbert Mead y las ideas de Freud. No voy a desarrollar mucho a Freud, que es mucho más usado en el campo de la psicología, pero habrán visto, alguno a lo mejor fue al psicólogo, otro vio alguna película, otro, en fin, sobre todo los psicólogos que utilizan las herramientas de Freud, bastante frecuentes en Argentina. O sea, Argentina es, las universidades de psicología le dan mucha relevancia a este autor. Básicamente, las ideas de los impulsos vitales, los impulsos de vida e impulsos de muerte. Lo que dice Freud es que nosotros nos movemos fundamentalmente por dos impulsos, ¿sí? Un impulso de vida y un impulso de muerte, ¿sí? Son los dos impulsos que hacen que avancemos en el día a día como seres humanos, y en el medio de esos impulsos vamos desarrollando nuestra personalidad a través de lo que es el ego y el superego, ¿sí? El ego como la identificación de nosotros mismos y el superego como la identificación de valores que nos reprimen. La lucha con esa represión que representa el superego es lo que hace que nosotros podamos madurar, digamos, y pasar a ser adultos realizados, ¿sí? Lo ejemplifica también con la metáfora o la historia griega de Edipo, el complejo de Edipo, que también tiene su versión, digamos, femenina con el complejo de Electra. Bueno, eso se los dejo para que lo vean, después lo pueden buscar en Wikipedia, lo pueden estudiar. Acá en el libro también lo menciona resumidamente, pero lo menciona. Bueno, un poco tomando estas ideas
o parecido a estas ideas del yo y el super yo de Freud, Herbert Mead desarrolla la idea del self, ¿sí? El self como el yo y el mí, que es un concepto distinto del yo y que quiere decir cómo me veo a través de la aplicación de los valores que debería cumplir. En esto hay un autor que le da un giro de rosca, digamos, le agrega un poquito más a la idea del self, desarrollando el concepto del yo especular. ¿Qué quiere decir el yo especular? Si hay algo que se le empieza a volver medio complejo, me paran y volvemos porque la idea es que esto lo entiendan. Y por ahí parece más complejo que es porque las palabras yo, super yo, el yo especular pueden resultar medio confusas, pero es bastante simple. ¿Qué sería el yo especular? O el looking glass self, le dice Kuller, que es el sociólogo que lo inventa, este concepto, o que le pone nombre. Es cómo yo pienso que soy a través de los ojos de los demás. Es decir, yo soy de una forma, tengo una personalidad que está determinada en gran parte por la idea que yo tengo de cómo los demás piensan que soy. ¿Sí? Por eso se llama yo especular. Si yo hago un par de chistes acá, y todos se ríen de mi chiste, ¡ah, qué gracioso, qué ocurrente que es el profe, las cosas que dice! Y se ríen todos, y va. Entonces quiere decir que soy gracioso, porque todos se ríen de mis chistes. Voy a meter más chistes. Y cada clase, cada vez me voy volviendo más payaso y meto más chistes porque veo que todos se ríen. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo no soy gracioso, sino que se ríen porque son los estudiantes y para no quedar mal con el profe, sí, se ríen como para... Dan vergüenza los chistes, pero bueno, uno se ríe como para quedar bien. Y en realidad no es que sea gracioso. Pero yo veo la risa y pienso que soy gracioso. Y entonces cada vez me comporto más y hago más y más chistes. Habrán visto personas que es como que se van cebando, digamos, porque piensan que lo que está haciendo es aceptado, entonces van insistiendo en esa determinada conducta. Por ahí esto también puede tener un corte en el momento en que la gente deja de reírse o le empiezan a decir, che, no sos gracioso, sos un pavo. Basta con eso. Entonces, resulta que no soy gracioso, no hago más chistes. En definitiva, yo cambio mi comportamiento y voy moldeando mi comportamiento conforme la aceptación o no aceptación que voy teniendo de los demás. Entonces, mi espejo son los ojos de los demás. Y me voy así mismo me trato de parecer a lo que veo que los demás ven de mí. ¿Sí? Y eso también puede hacer que yo vaya desarrollando diferentes formas o personalidades conforme los distintos grupos con los cuales me voy juntando. Cosa que también ustedes, por supuesto, lo habrán experimentado en su vida diaria, ¿no? Que a lo mejor se juntan con el grupo, pongamos un chico que tiene su grupo de rugby, ¿no? Y se junta con los amigos de rugby. Y ahí es el chico rudo, habla de deportes, de que es macho y de las cosas, bla, 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 y de pronto lo llama la novia, y hola, amorcito, ¿cómo está? Y le cambia la voz, le cambia la forma. Bueno, uno va adaptando esa personalidad y moldeando esa personalidad conforme lo que espera del grupo, y cómo lo ven, y conforme la idea que uno tiene, cómo debe comportarse para seguir manteniendo esa imagen que proyecta. ¿Sí? Por eso a lo mejor los amigos de rugby están viéndolo como la tienda novia y dicen, ¿por qué hablas así? Lo que decís, le harán bullying por ese comportamiento, ¿no? Pero eso tiene que ver con que en realidad nosotros vamos construyendo esa personalidad conforme lo que vamos recibiendo de los demás. Hay una obra espectacular de Hermann Hesse que se llama El lobo estepario, se la recomiendo mucho. Es más bien de carácter de literatura y bueno, tiene componentes filosóficos que nos habla de todas las máscaras que tenemos, de cómo nuestra personalidad se construye con una multiplicidad de máscaras que vamos
poniéndonos, y bueno, y es todo un desarrollo filosófico, ¿cuál sería nuestra verdadera esencia? Bueno, se los dejo si lo quieren buscar, seguramente está hoy en día todo está para descargar gratis. Si quieren algo, no necesitan ni siquiera gastar dinero. Pero bueno, volviendo al concepto entonces de self, o de personalidad, lo que nos dice Mead, que tiene acá, yo en esta versión de Maciones y Plummer, no veo la referencia que había antes a un filósofo muy importante en el campo de la educación, que es Piaget. ¿Sí? Piaget, un filósofo y pedagogo francés que se usa mucho en el campo de educación, que va diciendo cómo el niño se va desarrollando. Incluso dice como hasta algo que está bastante cuestionado, que es decir, a qué edad tendría que, conforme el desarrollo físico, va aprendiendo cuestiones que tienen que ver más con lo psicológico, con lo cognitivo, ¿no? A los 12 años, el niño ya aprende palabras abstractas como libertad. Por supuesto, no es tan exacto. A lo mejor yo puedo tener 12 años y no poder entender palabras abstractas, o puedo tener 8 años y entender conceptos más complejos. Pero lo que hace Piaget es decir, bueno, la persona se va desarrollando y conforme su biología va cambiando, va creciendo, si va siendo un hombre o una mujer, si quieren, en términos más antiguos, como se usaba antes, te haces un hombre, bueno, quiere decir que se está desarrollando físicamente. Piaget decía, eso se corresponde con determinados cambios psicológicos que le permiten una mayor comprensión de determinados conceptos. Bueno, algo similar hace Mead, con la diferencia que es mucho menos biologicista, está mucho menos basado en las cuestiones de lo biológico, de lo físico, que es el desarrollo del ser. Esto también casi siempre lo preguntamos, porque es una pregunta fácil, ¿no? Lo preguntamos para que lo apruebe, que es cómo es el desarrollo del ser, ¿sí? Cómo es el desarrollo de la personalidad. Entonces dice, bueno, nuestra personalidad se va desarrollando, nos vamos formando como seres humanos en distintos roles conforme vamos creciendo, y mucho de eso tiene que ver con el hecho de aprender a jugar. Cuando nosotros vamos aprendiendo a jugar, vamos a su vez aprendiendo a identificar que no estamos solos en este mundo, sino que estamos insertos en una sociedad a la cual tenemos que entender para saber cuáles son las reglas de funcionamiento. Entonces dice, el self, o sea, nuestro yo, es capaz de tomar el rol de, así esto es un cuadrito, lo están viendo en pantalla, ¿no? Si el self es capaz de tomar el rol de ninguno. Nuestro self no es capaz de tomar el rol de otro. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, o cuando, no nosotros, un niño, por ejemplo, un niño muy, muy chiquito, que lo único que hace es imitar, ¿no? Cuando él imita a otro, a otra persona, él está copiando, pero no se da cuenta que la otra persona es una persona distinta a él. ¿Sí? Imita lo que hace sin darse cuenta que son personas separadas. Por eso el niño tiene un apego al principio de la madre muy cercano y no logra ponerse en la posición del otro ni darse cuenta que es otro, siquiera, sino simplemente va imitando. Todavía nuestro yo no es capaz de entender otro rol. Y por eso lo único que puede hacer es imitarlo al otro. Después ya vienen los primeros juegos. Por ejemplo, ¿cuál es el típico juego que hacen los chicos cuando juegan con los muñecos, por ejemplo? Una nenita que juega con los muñecos. ¿A qué juega? Sí, es la mamá. Muy bien, juega la mamá, juega el papá, ¿no? Se da cuenta que hay uno, y entonces ya el juego implica identificarse con otro. Me identifico con la mamá. Está acá el juguete, la muñeca, y yo soy la mamá, o sea que ya no soy yo. Soy otra persona que es la mamá de ese muñeco. Quiere decir que nuestro self ya se está desarrollando. Por eso este juego es mucho más avanzado que la imitación en la que no me doy cuenta de nada. Bueno, ¿qué pasa ya cuando juego al fútbol? Ya tengo un juego complejo.
Tengo que saber que hay uno que es arquero, que hay otro que es delantero, que hay otro que es defensor. Bueno, yo ni sé todavía cuáles son las posiciones, nada, porque no sé nada de fútbol. Pero los que saben jugar fútbol saben que además de entender que hay un rol, tienen que saber que hay varias situaciones. Tengo lo que son mis compañeros que tienen la misma camiseta y los que están al frente que tienen otra camiseta, cada uno hace sus cosas. Es una cosa más compleja y yo tengo que ser capaz de ponerme en el rol del otro para saber que el arquero va a querer atajar, ¿no? Entonces, como que ya puedo diferenciar distintas situaciones y así se va desarrollando más mi personalidad. Y finalmente, ya cuando logro un estado de maduración de mi personalidad, de mi self o de mi yo, poder ponerme en el rol de muchas personas, en muchas situaciones. Lo que quiere decir el otro generalizado. Ya mi experiencia social me permite darme cuenta de todas las posibles situaciones de otras personas que a su vez forman parte de otras situaciones distintas de la mía. Entonces yo me puedo poner en situación sin serlo de, a ver, ¿cómo se siente una persona rica cuando está en su mansión, que a su vez es cirujano plástico? Bueno, puedo entender que tiene una forma de ver el mundo. ¿Cómo es la situación de un boxeador en un barrio pobre? Bueno, como que logro entender y ponerme en lugar de un montón de situaciones. Ese básicamente es el desarrollo que hace Mead respecto de nuestra personalidad y que lo que nos deja como enseñanza es que evidentemente nuestra interacción con los demás es lo que va forjando nuestro elemento principal de actuación, que es el yo, y a su vez la idea de que hay unos determinados valores, unas determinadas, por el juego, por el intercambio de conductas sociales que hay en nuestras situaciones de la vida cotidiana, vamos formando valores, vamos formando sentidos que a su vez también nos permiten controlar o, en el caso de Freud, hablaba de una especie de lucha entre el super yo y el yo. El super yo siempre reprimiéndolo, retándolo al yo, ¿no? El super yo sería como mi abuelita que me ve y dice, ¿cómo estás haciendo eso? Tenés que portarte con estos valores. Y el yo, más bien tratando de portarse mal, digamos, de soltarse. El super yo viene a reprimir. En el caso de Mead, es como más colaborativo, ¿sí? Este concepto de mí y yo, el mí sería como el super yo freudiano, es más bien colaborativo. Trabajan juntos para que el yo pueda entender cómo comportarse en determinadas situaciones. El mí le dice, estos son los valores sociales, esta es la vía que tenés que tomar para no ser un antisocial, ¿no? No ser un idiota. Si alguien te saluda y te dice, ¿cómo está? Tenés que decir muy bien. Son reglas básicas de construcción social que el mí nos va a enseñar y nos va a trabajar colaborativamente con nuestro yo, con nuestra formación de la personalidad. En términos de palabras, por ahí parece más complejo de lo que es, pero cuando lo lean y lo entiendan van a ver que el concepto es bastante elemental y aparte bastante comprobable por las propias experiencias de cada uno. Se lo van a poner a leer, sí, esto más o menos es lo que creo me ha pasado a mí también cuando me fui desarrollando y lo que le pasa a los niños que veo y lo que pasa a todas las personas. Sobre estos trabajos de Mead, de Freud y de tantos otros autores, se basan otros autores, como el caso del desarrollo de la etnometodología de Garfinkel, y sobre todo el llamado enfoque dramatúrgico de Irving Goffman, que a mí es el que me parece más interesante. Tenemos entonces primero que nuestro yo, nuestra personalidad va siendo forjada a través del intercambio con la sociedad, ¿no? Con las conductas sociales. Vamos construyendo sentido conforme vamos intercambiando experiencias sociales. También tenemos la idea, que vimos al principio, esta idea del teorema de Thomas, que algo puede ser no real en un principio, pero puede terminar siendo real en sus consecuencias. Y en la combinación de estas ideas es que Irving Goffman nos presenta una teoría sumamente interesante,
para profundizarla, para comprenderla, para ver cuánto se aplica en el día a día de nuestra realidad, que tiene que ver con el enfoque dramatúrgico. Quiere decir dramatúrgico y viene del teatro, ¿no? El drama es, bueno, ¿qué dramático es esa persona? Bueno, que actúa mucho, y un dramón en una serie, una telenovela en Netflix, es con muchas situaciones que van pasando, ¿no? De ahí viene esta idea, la persona como un personaje. ¿Sí? Las personas, en la antigua Grecia, digamos, los actores usaban máscaras para que no se confunda su ser con su actor, ¿no? Los actores usaban estas máscaras, las típicas máscaras del teatro, para que no se le vean las expresiones y para poder transmitir su personaje sin que se confundan con las expresiones del propio actor, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, tenían las comedias, las tragedias, pero bueno, no quiero hablar de eso, sino de que la idea de Goffman es que nosotros estamos todo el tiempo representando una determinada idea o un determinado personaje particularmente, un rol, estamos cumpliendo un rol, y para eso nos valemos, por supuesto, de lo que podamos representar, nuestro propio guión, ser el actor de esto que estamos representando, y a su vez necesitamos también lo que sería un teatro, un escenario, para poder plantear todas las... para poder construir todo lo que nosotros queremos desplegar, vamos a necesitar necesariamente un escenario, un teatro de actuaciones, y que todos los demás son también personajes protagonistas o secundarios de esta obra de teatro que serían nuestras experiencias sociales. Es decir, yo ahora estoy actuando como que soy profesor. Ustedes están actuando y bueno, podrán tener actuaciones más brillantes o menos. Yo podré dar mejor o peor la idea de profesor, conforme, y si ladra el perro, bajo puntos, digamos, porque no doy la idea de que estoy en un aula. Si por el contrario hay toda una escena y a lo mejor en vez de esa imagen de fondo tengo una imagen como de un audio, de un aula, y bueno, yo me pongo un saco y una corbata y doy la idea de que soy como más respetable. Este algo debe saber porque tiene corbata y es como más serio, ¿no? Esta idea que yo le puedo ir transmitiendo. Hay una serie que representa esto a la perfección. Es como el resumen de todo esto que podemos estar tratando de explicarlo con conceptos. Bueno, lo hacen perfectamente los simuladores en esta serie, creo que es de Telefe originalmente, que parece que está en Netflix ahora. ¿Alguien conoce los simuladores? ¿Los vio? ¿No vieron los simuladores? No, tienen que ver los simuladores. ¿En serio? ¿Ninguno tiene idea de qué son? Bueno, son muy jóvenes o yo soy muy viejo, según se vea, pero son un grupo de cuatro personas que solucionan problemas a la gente que acude a ellos, inventando situaciones, inventando una determinada situación social para que las víctimas de esas situaciones crean que eso es realmente así y terminen de esta forma creyendo esa situación y generando lo que los simuladores quieren, ¿no? Lograr una determinada consecuencia. Vendrían a ser como estafadores, si se quiere. Un estafador es alguien que miente, ¿no? Que te dice que esto es así, uno termina creyendo. El cuento del tío, ¿por qué se llama cuento del tío? Porque alguien viene y te dice que viene de parte de tu tío, que es tu tío, en fin, y vos le terminás dando plata o alguna cosa, y él se queda con eso, porque vos creíste eso. Y por creer eso, perdiste tu plata, aunque no era tu tío, aunque no era real la situación. Bueno, los simuladores los llevan a la máxima expresión. Entonces, por ejemplo, para hacer que una persona obtenga un puesto a lo mejor en un trabajo, generan toda la idea a los jefes de que en realidad esa persona lo están buscando un montón de otras empresas y que está muy ocupado y lo visten de una determinada manera y le crean una escenografía, le crean, bueno, todo eso a los efectos de que la empresa que está viendo si lo contrata o no, termine convenciéndose de que esta persona es un genio y que la tienen que contratar. ¿Sí? Le generan esta idea. Y esto, que parece un poco ficcional, un poco, bueno, yo no me voy a creer eso porque es toda una cosa inventada, en la vida diaria nos afecta todo el tiempo, ¿no? Un estudio jurídico, a lo mejor es estudio en la medida en la que tenga atrás una biblioteca
llena de libros jurídicos, en la medida en que el abogado se presente con corbata, me hable en difícil, me hable con términos jurídicos, entonces ahí yo creo que el abogado es abogado. El médico va a ser médico en cuanto tenga una sala de atención, un montón de instrumentos raros con los cuales me revisará, esté en el marco de un hospital. Todo eso me da a mí la idea de confiar y de poder interaccionar de manera que todo eso va a ser creíble o no, y me va mandando una serie de mensajes, a su vez, que limitan, o mejor dicho, van generando distintas vías en las cuales yo me tengo que comportar de una forma u otra. Es decir, esa interacción entre las personas, que muchas veces puede estar completamente actuada o ser irreal, en cuanto que una persona puede ir empujando por un lado o para otro, es lo que le da sentido a las interacciones sociales. Bueno, se corta, así que la seguimos en la próxima, que ya van a ver el tema del paradigma crítico. Por favor, a la bibliografía, estudien, así comprenden bien este tema. Un saludo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe.